palabra fenomenología? Pues es el estudio, voy a utilizar primero esta palabra en español, de los fenómenos. Pero bueno, un fenómeno pues no es algo raro, ¿no? No es algo pues deforme. La palabra fenómeno pues tampoco es una situación de un fenómeno natural como puede ser un huracán, como puede ser la explosión de un volcán, sino que la palabra fenómeno también viene del griego y es feinómena. Y fenómena es aquello que se me aparece. Mi computadora en este momento es un fenómeno. La cama que tengo enfrente es un fenómeno. Ahorita que pasó el de que se compran colchones, lavadoras, es un fenómeno. Todo aquello que se me aparece son fenómenos. Y entonces, pues dentro del ámbito filosófico hay, como digamos, diversas etapas en el tipo del conocimiento. Ahora que también celebramos un poco el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, pues San Juan Pablo II era uno de los filósofos reconocidos en la fenomenología realista. ¿Y qué dice la fenomenología? Bueno, es que la fenomenología tiene casi 150 años de que apareció, más o menos. Y la fenomenología pues solamente se queda en esas cosas que se me aparecen. Es decir, todo aquello que hemos dicho con las palabras son apariciones, son cosas que nos dan a entender cuál es el fenómeno del amor, algunas manifestaciones de lo que es el amor. Uno de los filósofos importantes de la fenomenología, Husserl, alemán, va a decir que hay que poner entre paréntesis las cosas para solamente indagar los fenómenos, cómo se nos aparecen. Pero bueno, el error de la fenomenología siempre ha sido que dejan todo entre paréntesis y no van a la esencia de lo que es el amor. O mejor dicho, no van a la esencia de las cosas. Ahorita lo que hemos hecho solamente es una fenomenología y también un estudio lingüístico, o también les había dicho filológico, de lo que es el amor, en el caso del latín, del griego, del inglés, en alguna ocasión del alemán, del ruso. Y ahora vamos a dar un paso que es todavía un poco más complejo, porque ahora vamos a estudiar la esencia de lo que es el amor. Y justamente vamos a estudiar lo que es la esencia del amor a través de lo que habíamos dicho con el filósofo francés eh, Gabriel Marcel, que define el amor como eh, eso que impide la muerte. Y yo había dicho que íbamos a definir el amor de la siguiente forma. Es una promesa, es decirle a la otra persona, yo te prometo que tú no vas a morir. Esta frase tiene un significado muy, muy fuerte para toda nuestra existencia como seres humanos. Ahora todavía que estamos en este tiempo de COVID, pues vemos con muchísimo temor lo que es la muerte. O sea, ninguno de nosotros quiere morir. Es más, todos estamos hechos para la muerte. Los filósofos alemanes dicen que el ser humano, una de las definiciones del ser humano es el ser para la muerte. Estamos hechos para morir, pero el cristianismo dice no, en realidad el ser humano no es un ser para la muerte. Hay algo que va todavía más allá del ser humano. Por esa razón también yo les comentaba un poco que la respuesta a esta pregunta de cómo hacemos cumplir la promesa que estamos haciéndole a la otra persona de yo te prometo que tú no morirás. ¿Cómo hacemos que esta promesa se cumpla? Bueno, pues otra vez tengo que decirles que en lo que vamos a ver en estas horas, pues no voy a poder responder esta pregunta porque hacen falta muchísimos elementos más para que nos demos cuenta cómo sí se puede llegar a cumplir.
Pero a partir de esta frase, nosotros podemos darnos cuenta cómo se da la esencia de lo que es el amor. Antes de seguir, me gustaría solamente mencionar lo siguiente. Perdón. ¿Qué es la esencia? Porque, bueno, dicho así es muy fácil, ¿no? Pero la esencia filosóficamente se define como aquello que hace que esa cosa sea esa cosa y no otra cosa. Si se dan cuenta, la palabra esencia es una palabra, una definición muy compleja. De hecho, la definición de esencia filosóficamente es una definición muy general que en realidad parece ser que no nos está diciendo nada. Aquello que hace que esa cosa sea esa cosa y no otra cosa. Pues en realidad, si a mí me dicen eso de esencia, a mí no me está diciendo absolutamente nada, porque es algo muy general. Y bueno, solamente como un paréntesis de esta palabra de esencia, pues dentro de la filosofía, pues es lo que se ha tratado de conocer, ¿no? En el caso de los griegos, vemos, por ejemplo, en las obras de Platón y de Aristóteles, que trataban de decir lo que es el ser con la palabra usía, o bueno, aquí está escrito como ousia, pero en realidad se dice usía. Y en el caso de los filósofos, teólogos latinos medievales, van a utilizar la palabra esencia. Y esta palabra esencia tiene muchísimo significado filosófico y filológico. ¿Por qué? Porque la palabra esencia viene del verbo esse, que en español es el ser. Y pues toda la filosofía desde Tales de Mileto hasta los filósofos más reconocidos de este siglo, pues siguen buscando qué es el ser. Quieren saber lo que es, cómo se puede definir, cómo lo podemos comprender. Es decir, tenemos 27, 28 siglos tratando de definir lo que es el ser y no lo hemos llegado a comprender completamente. Y quiero decir esto porque tiene muchísima relación con todo lo que vamos a estar viendo, con todo lo que vamos a estar tratando en el tema del amor. Por eso he dicho que ahora vamos a tratar el tema esencial de lo que es el amor. Es algo bastante complejo y por esa razón es necesario, digamos, como que tener una concentración muy, muy, muy compleja en este momento. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan un poco, no sé si han tomado como curso de Biblia, pero por lo menos, si ustedes recuerdan un poco la historia del pueblo de Israel, pues el pueblo de Israel estuvo, primero fue con Abraham, Dios le promete a Abraham que va a tener una descendencia. Abraham y su esposa Sara eran muy ancianos, entre 80 a 100 años, y sabemos que a esa edad es imposible tener hijos. Sara, cuando escucha decir esto a Abraham, que Dios le ha prometido que van a tener hijos, se ríe y el ángel se les aparece y les dice, por esa situación de que no has creído en que Dios te puede dar hijos, tu hijo se llamará Isaac porque te has reído de Dios. Y después de Isaac surgen Esaú y Jacob, y de Jacob nacen las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus de Israel se asientan en Egipto y pasa el tiempo, los faraones se dan cuenta que los hebreos están creciendo mucho, entonces hay que oprimirlos. Está la opresión de todo el pueblo judío, de las 12 tribus de Israel, y, y surge un profeta dentro de todo el pueblo de Israel que se llama Moisés. Moisés, que había sido criado como uno de los hijos del faraón,
se desprende de esa herencia y se hace pastor de ovejas. Y en una de esas ocasiones que está pastoreando sus ovejas, mm, se encuentra con algo interesante. Y esto lo podemos encontrar en algo que se conoce como el, bueno, no sé si ustedes también sepan cuál sea su especialidad, pero tal vez Gonzalo lo puede entender un poco. Se conoce como el Éxodo Pi. Y también hay otro elemento interesante que es el Génesis Pi. Es Génesis capítulo 3 versículos 13 a 15 más o menos. El Éxodo igual, Éxodo capítulo 3 versículos 13 a 15. ¿Qué se dice en Génesis? Solamente este es otro paréntesis. Génesis Pi es el protoevangelio. Es justamente cuando Dios le dice ya a Adán y Eva que van a ser expulsados, pero le dice a Eva que de su vientre saldrá el Salvador. Aquí ya encontramos una promesa de salvación por parte de Dios. Y en el caso del Éxodo Pi, el Éxodo 3, capítulo 3, versículos 14 a 15, eh, dice el libro del Éxodo que Moisés ve una zarza ardiendo, un árbol que se está consumiendo en fuego, y es la presencia de Dios. Y entonces entra Moisés, Dios le dice que se tiene que quitar las sandalias y porque está pisando tierra divina. Y entonces Dios le dice a Moisés que él ha sido escogido para liberar a su pueblo, ha sido escogido para liberar al pueblo de Israel de la opresión de Egipto. Y entonces Moisés astutamente le dice, oye, está bien, lo voy a hacer, pero ¿qué nombre les voy a decir a ellos que eres tú? Porque si ustedes recuerdan, dentro de todo el politeísmo de los egipcios, de los griegos, de los romanos, de los aztecas, de los mayas, cada uno de los dioses tenía un nombre, pero esos nombres de esos dioses era un nombre que el ser humano le había dado a los dioses. El nombre de Ra, de Horus, de Isis, eran nombres que el ser humano le había dado a esos dioses. El nombre de Zeus, Afrodita, Apolo, Hermes, el nombre de Júpiter, de Saturno, de Neptuno, el nombre de Quetzalcóatl, de Cuculcán, eran nombres que el ser humano le había dado a Dios o a los dioses para poder invocarlos. Y Moisés dice, pues hay muchísimos dioses y todos los dioses tienen nombre, o sea, tú pues sí, me puedes mandar, pero pues, ¿qué nombre? ¿Qué nombre les doy? Y entonces Dios le dice a Moisés, Yahvé, que cuando se utiliza este nombre es utilizarlo como con devoción, con temor, porque estamos también entrando en la presencia de Dios con el nombre. Y además lo estamos invocando. Por esa razón, en la liturgia católica se ha quitado el nombre de Dios y se ha puesto el Señor. Los hebreos también, los judíos también lo han hecho, porque saben que cuando se utiliza el nombre de Dios, todos se tienen que postrar. ¿Y qué significa la postración? No solamente es el arrodillarse, sino es poner la cabeza hasta el piso, de signo de temor de Dios, signo de estar en presencia de este ser supremo. Y por esa razón los hebreos, en vez de ponerle el nombre de Dios, utilizan Adonai, que significa el Señor. Pero después de que Dios dice su nombre, dice, yo soy el que soy. En realidad no es un nombre, pero a partir de esta situación de el Éxodo Pi, que tenemos el nombre de Dios, que en realidad no es un nombre, yo soy el que soy, está diciendo que Dios es el ser.
justamente todo lo que los filósofos han estado buscando por 27 siglos, aquí se encuentra en un libro de la Biblia, en un libro del Éxodo. Todo lo que Tales de Mileto, Pitágoras, Parménides, Heráclito, Empédocles, Sócrates, Platón, Aristóteles, lo que Cicerón, lo que Tucídides estaban buscando, los judíos lo sabían desde siglos anteriores. Sabían cuál era el nombre de Dios y sabían que Él es el ser. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Bueno, porque justamente estamos diciendo que queremos saber lo esencial, queremos saber cuál es la esencia del amor, queremos saber qué es aquello que hace que esa cosa sea esa cosa y no otra cosa. Pues bien, en el caso de Dios, filosóficamente, el ser corresponde con su esencia y su esencia es su ser. Esto es netamente filosófico. Y también es un desarrollo bastante impresionante gracias a los dominicos, especialmente con Santo Tomás de Aquino y con toda la Edad Media. Y entonces ahorita podemos decir, digamos, de bote pronto, que pues sí, la esencia del amor es Dios, que el amor corresponde con su esencia, porque justamente lo que dice San Juan en el en el primer libro de la primera carta de San Juan, Dios es amor. Si Dios es amor, entonces la esencia de Dios es amor. Y si hemos dicho que su esencia es su ser, entonces el ser de Dios es amor. Y así podríamos decir muchísimas otras cosas más de los atributos divinos, de los atributos de Dios. Pero solamente hasta ahorita lo vamos a dejar hasta ahí. Y entonces vamos a interrogarnos, vamos a adentrarnos más en lo que es la esencia de lo que es el amor. Vamos a adentrarnos justamente en este tema de cómo podemos prometer entonces que la otra persona no se va a morir. Y para eso, pues, tenemos que reconocer que existen ciertos requisitos para que exista el amor. Son 7 requisitos. El primer requisito es querer el bien de la otra persona. Y aquí entramos en otro problema filosófico, aquí entramos en otra discusión. Pues es el bien. ¿Y qué es el bien? Yo puedo decir, bueno, mentirle a la persona que amo es un bien porque tal vez no la voy a lastimar, pero realmente es un bien para esa persona. Entramos en muchísimas cuestiones de subjetividad y entonces tendríamos que saber qué es el bien. Santo Tomás de Aquino define el bien en muchísimas de sus obras. Específicamente podemos encontrarlo en la Suma de Teología. Podemos encontrarlo también en las cuestiones disputadas sobre la verdad. Y en estas cuestiones disputadas sobre la verdad, eh, encontramos un apartado sobre el bien. También en el opúsculo sobre el bien. Y en muchísimas obras más las podemos encontrar cómo define Santo Tomás lo que es el bien. Y Santo Tomás va a decir que el bien está referido a una de las potencias del ser humano.
que es la voluntad. ¿Qué es lo que hace la voluntad? La voluntad quiere y porque quiere tiende a las cosas. De hecho, la voluntad se define como apetito racional. Y aquí entramos en otro problema. ¿Qué es un apetito? Normalmente cuando hablamos de la palabra apetito pensamos en una persona que tiene hambre. Yo tengo apetito, tengo una apetencia. Pero la palabra apetito significa una tendencia, un tender hacia. Una persona que tiene hambre, que tiene apetito, tiende hacia la cocina. Existe una tensión entre la cosa querida y mi voluntad. Existe esta tensión y mientras yo tenga hambre va a seguir la tensión entre yo voy o no voy hacia la cocina. A mí además, ya les he dicho de las alitas, también me fascina la pizza. Entonces, eh, hay muchísimas ocasiones que quiero pizza y entonces está la tensión entre ir por una pizza o no. Está la tensión entre comer saludable o comer una pizza. Mi voluntad tiende porque quiere. Y entonces, como mi voluntad quiere y tiende a las cosas, justamente la voluntad quiere todas las cosas. Absolutamente las quiere todas. Yo puedo decir, ahorita mi voluntad quiere tal vez una silla, porque aquí en Ciudad de México, en la casa de mis papás, en el cuarto donde estoy, pues no tengo escritorio y no tengo silla, tengo nada más una cama. Mi voluntad quiere tal vez estar cómodo, mi voluntad quiere muchísimas cosas. Y justamente también, esta es una de las razones por las cuales, pues sí, o sea, también puede suceder el tema de, por ejemplo, la infidelidad en el caso de un matrimonio. ¿Por qué? Porque la voluntad está todo el tiempo queriendo, tendiendo hacia las cosas, pero ya depende de nosotros el tema de lo racional. ¿Cómo es que yo adecuo? ¿Cómo es que yo encamino? ¿Cómo es que yo disciplino mi voluntad para que eso no suceda? Porque mi voluntad, vuelvo a repetirlo, quiere todas las cosas. Todo el tiempo quiere todas las cosas. Y aquí justo quiero decir que en realidad no solamente el ser humano tiene el apetito racional que llamamos voluntad, sino que tiene otros dos apetitos que son apetitos animales. Un apetito que se conoce como irascible y un apetito que se conoce como concupiscible. De hecho, en el catolicismo es más conocido este apetito de lo concupiscible como mi concupiscencia. ¿Y qué significa lo concupiscible o mi concupiscencia? Pues justamente es una parte de mi animalidad. Recordemos que todos como seres humanos somos animales y entonces mi apetito concupiscible tiende todo el tiempo hacia esta parte que son cosas fáciles de adquirir. Voy a poner un ejemplo tonto. En ese momento, si yo quisiera, podría apagar la computadora y decir ya, no quiero dar la plática. Es fácil de adquirir, ¿no? Nada más cierro la computadora y se acabó. Pero el apetito irascible me va a decir, a ver, puedes todavía aguantar. Entonces son cosas fáciles de conseguir, perdón, difíciles de conseguir.
Yo puedo decir, a ver, tal vez eh, para trabajar, pues sí, tal vez a muchas personas les cuesta trabajo trabajar, ¿no? O sea, les cuesta trabajo levantarse temprano, les cuesta trabajo tal vez prepararse el desayuno, les cuesta trabajo hacer ejercicio por la mañana, les cuesta trabajo desplazarse al trabajo, quedarse tal vez 8 horas sentado o si se requiere más tiempo, de más tiempo y luego regresar a casa. Es una cosa difícil de conseguir. Pero he querido mencionar el apetito concupiscible e irascible porque justamente la voluntad es el apetito racional. ¿Y qué es lo que va a querer mi apetito racional? Va a tender siempre hacia el bien. Entonces, si la voluntad es un apetito racional y si mi apetito racional tiende hacia el bien, entonces la palabra bien, que es lo que estamos tratando de definir hasta ahorita, se puede definir como lo que se apetece. ¿A poco para esta plática no se apetece tener una computadora o una tableta o un celular para poder estar tomando esta plática? Sí, se apeteció. Si no, ¿cómo? Bueno, pues también podría ser que estuviéramos en Querétaro, en la parroquia, y a partir de ahí, pues, dar la plática. Se apetece también. Pero además, porque es una plática filosófica y dura 2 horas, también se apetece un buen café. El café es algo que se apetece. Pero además, bueno, porque también han sido bastante constantes, pues también ustedes apetecieron tomar la plática. Y aquí entonces vemos que hay diferentes tipos de apetencia, hay diferentes tipos de bienes. ¿Y cuál es el mejor bien? El bien de la computadora, de la tableta, del celular, el bien de estar en la parroquia, el bien de tener un café, el bien de tomar esta plática. Justamente Tomás de Aquino va a decir, bueno, es que en realidad el bien sí es lo que se apetece, pero solamente apetecemos lo perfecto. Y aquí entramos en otro problema filosófico. ¿Qué es lo perfecto? Para la filosofía, lo perfecto no es aquello que no tiene imperfecciones, aquello que le hace falta algo. Yo puedo decir, supongamos que este reloj le hace falta el tornillito para poder mover el horario. Ya es algo imperfecto, ya no es perfecto este reloj, le hace falta algo. Entonces ya no decimos, ah, es algo que yo apetezco. No, para la filosofía no es así. Y de igual forma, para el tema del amor, pues no solamente es, ah, pues a esta persona le hace falta esto. Imagínense en el caso de los hijos, ¿no? Ah, pues a este niño le hace falta hablar y apenas tiene un mes de nacido, entonces ya no lo quiero, no es perfecto. No, sino más bien la palabra perfecto para el ámbito filosófico es otra palabra filosófica que se llama acto. Y la palabra acto está referido a lo que ya habíamos mencionado anteriormente, aquello que es, o para no generar confusión con la palabra es, aquello que existe. Solamente voy a utilizar esta palabra de la existencia porque lo podamos entender completamente. Si existe, entonces es perfecto, sí, en realidad sí. Es más, filosóficamente y teológicamente también, o mejor dicho, metafísicamente, Satanás
Y todos los demonios son perfectos, son buenos. Pero la diferencia es que hay bien moral y hay mal moral. Bien, entonces, todas las cosas por el simple hecho de existir son buenas. Voy a poner casos tal vez muy extremos. El violador es bueno ontológicamente. El asaltante es bueno ontológicamente. El sicario es bueno ontológicamente. Andrés Manuel López Obrador es bueno ontológicamente. El coronavirus es bueno ontológicamente. Pero hay que hacer una distinción. La distinción es, no solamente existe el bien ontológico, sino que también existe el bien moral. Y este bien moral eh, nos ayuda a perfeccionarnos. Es decir, yo por el simple hecho de existir soy bueno ontológicamente, pero moralmente todas las cosas que yo haga o deje de hacer van a aumentar mi bondad moral o mi maldad moral. Y por esa razón podemos decir, o sea, sí, es bueno que el violador exista, sí, pero hay un mal moral, porque ha quitado a las personas que ha violado, pues la determinación, la libertad de decidir si quieren o no quieren. Ahí hay un mal moral. La persona que roba, es bueno que exista ontológicamente, sí, pero moralmente ha hecho algo que no debió haber hecho. Y así podríamos ir diciendo muchísimas cosas. Pero también existe un bien físico y existe un mal físico. Por esa razón también podemos decir, el coronavirus es bueno ontológicamente, sí, pero es un mal físico. ¿Por qué? Porque te quita la salud. La salud en este caso es un bien físico. Y a poco, no, todas aquellas personas, digamos, en realidad todos hemos estado enfermos de algo en algún momento y hemos tenido el cuerpo cortado, seguramente. Eh, pero al tener el cuerpo cortado, pues la situación es, ¿a poco no todos quisieran estar con salud? ¿O a todos les gusta estar enfermos y tirados en cama? No. Por esa razón, cuando uno está enfermo, cuando uno tiene este mal físico, lo que apetece, aquí está apetito racional, lo que apetece es volver a recuperar la salud y hace todo lo posible para poder recuperarlo. Entonces vemos que justamente es lo que ya San Agustín nos va a decir un poco. El mal es la ausencia del bien, pero específicamente en la parte ontológica, en la parte de la existencia, el mal no existe como tal. Lo que existe son actos malos morales, lo que existen son males físicos. La guerra es un mal físico y además es un mal moral, porque además genera hambruna y sigue siendo un mal moral y sigue siendo un mal físico. Pero de que exista el hombre hambriento es un bien ontológico, es algo bueno, es algo perfecto, es algo que está actualmente existiendo. Que el demonio exista es algo bueno actualmente, pero ha hecho un mal moral desde la eternidad. Entonces, volviendo a la misma situación, uno de los requisitos para que exista el amor es querer el bien de la otra persona. ¿Y cómo podemos determinar qué es el bien? Bueno, pues justamente el bien es algo difícil de conseguir, el bien es algo difícil de hacer y en eso tiene muchísima belleza el bien.
De hecho, no sé si también son fan o han leído o han visto la película del Señor de los Anillos. Tolkien pone en boca de Sam Sagas que justo dice que hay algo bueno en el mundo y vale la pena luchar por él. Cuando Frodo ya está a punto de desistir, se está a punto de entregar al mal, está a punto de entregar el anillo eh, al mago, no a este Gandalf, sino al rey de los magos, al mal encarnado a través de este personaje, que es negro y que va montando en el Nazgûl. Justamente ahí está el mal, está a punto de entregar el anillo al mal, este Frodo. Y Sam dice, no, hay algo bueno por el mundo, hay cosas buenas en el mundo y vale la pena todavía luchar por ello. Sí, así es nuestra vida y así es la vida de todo ser humano. Hay muchísimas ocasiones que estamos a punto de ceder ante el mal, pero actualmente con el tema del relativismo, pues ya no sabemos diferenciar el bien y del mal. Y esta idea la quiero rescatar. Si ustedes recuerdan, volviendo otra vez al libro del Génesis, Adán y Eva estaban muy felices y contentos en el paraíso terrenal. Estaban conociendo todas las cosas. Les habían puesto nombre a todas las cosas. Y Dios les dice, pueden comer de todo lo que existe aquí, pueden comer de todos los frutos de los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. De hecho, eh, por una mala traducción del latín al español, nosotros pensamos, y mucha gente piensa, y mucha gente cree, que el árbol del cual comieron Adán y Eva fue de un manzano, y vemos cómo es que todas las representaciones siempre son una manzana y se lo comen, porque mal en latín se dice malum, y también se llama malum a la manzana. De hecho, por ejemplo, los franceses, eh, cuando hablan del árbol del conocimiento del bien y del mal, no hablan de eso, sino hablan del árbol del conocimiento de la gracia y del pecado, ¿no? Y péché se dice así en francés, pero también así se llama al durazno. Y los franceses, en vez de representar el árbol del conocimiento del bien y del mal con una manzana, lo representan con un durazno. Pero eso no es lo que quería decir, solamente es un paréntesis. Eh, no sé en qué momento Adán descuidó a Eva. Y eso también es interesante para el tema del noviazgo y del matrimonio. El hombre descuidó a la mujer. ¿Por qué le quitó la vista a la mujer? ¿Por qué la descuidó? ¿Por qué no le estaba protegiendo? Y Eva, pues feliz y contenta, se fue caminando y se encontró con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y se le apareció la serpiente, Satanás. Y Satanás le pregunta a Eva, oye, ¿acaso Dios les prohibió comer de todos los árboles que Él ha creado? Y Eva dice, no, solamente Dios nos prohibió comer de este árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal. La primera mentira del demonio, les prohibió comer de todos los árboles. Y después Satanás le dice a Eva, oye, pero ¿sabías que si tú comes de este árbol serás, o mejor dicho, en la Biblia dice, serán como dioses? Y entonces a Eva no se le había parecido apetitoso, no se le había parecido deseable el árbol, porque era un mandamiento de Dios, no pueden comer. Deseaba, se le apetecía cumplir la voluntad de Dios a Eva y a Adán,
era algo apetecible, era algo bueno, pero ahora se le aparece apetecible desobedecer a Dios. Se le hace apetecible el árbol del conocimiento del bien y del mal. Algo que no era apetecible, ahora se aparece apetecible. Y aquí entonces podemos ver que justamente no solamente el mal es solamente ausencia de bien, sino que en muchas ocasiones también el mal se aparece como un bien aparente. Se le apareció a Eva o le pareció a Eva que ese árbol era algo bueno. ¿Por qué? Porque entonces tendría la misma condición divina. Se le apareció como algo bello. Volviendo otra vez al tema de los cuentos. Si ustedes recuerdan, en el caso de Blancanieves, pues la bruja pone entre todas las manzanas una más apetitosa que las otras. Y la manzana más apetitosa es la que tenía el veneno que iba a hacer que Blancanieves se durmiera. Se nos aparece como algo deseable, se nos aparece como algo bueno. Y entonces Eva come del árbol del fruto prohibido, porque ella creyó, ella observó, ella quiso un bien. Y volvemos a la misma situación. Está el bien, el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿era algo bueno? Sí, era algo bueno ontológicamente, pero la acción de desobedecer a Dios es un mal moral, algo que no existía en todas las cosas que Dios había creado, existió. El hombre introdujo algo que no existía. Adán y Eva introdujeron algo que no existía en el mundo del mal, pero porque creyeron que era un bien. Cuando éramos niños, seguramente hicimos cosas que a los ojos de nuestros papás eran malos y nosotros creímos que eran buenos. Un niño que está jugando en la casa y que la mamá o el papá están planchando, pues el papá o la mamá le dicen, oye, no corras por aquí porque está la plancha y te puedes quemar. Puedes tirar la plancha y te puedes quemar. Pero al niño le parece un bien aparente, se le aparece como algo bueno jugar, a pesar de que el padre le haya dicho, no puedes jugar aquí, o la madre le ha dicho, no puedes jugar aquí. Se les aparece como algo bueno. De igual forma a todos nosotros, hay muchísimas cosas que creemos que es bueno, pero en la realidad es malo. Y entonces, cuando Adán y Eva comen del árbol del fruto, específicamente al inicio Eva, cuando Eva come del fruto prohibido, entonces Eva ha dejado de intimar con el bien, vamos a decir, la fuente del bien, y ahora ha intimado con el mal. Por esa razón es importante este relato que aparece en la Biblia. O sea, nosotros en muchas ocasiones intimamos con el mal. Y cuando empezamos a intimar con el mal, cuando empezamos a relacionarnos con el mal, entonces lo que realmente sucede es creemos que el mal es el bien. Porque un narcotraficante, cuando reparte despensas, cree que está haciendo un bien. La gente podría decir, es algo bueno, o sea, hasta nos ha construido carreteras, nos ha construido casas, ha hecho más por nosotros el cártel Nueva Generación, el cártel del Chapo, que el gobierno. O sea, el gobierno nunca nos ha construido carreteras, el gobierno nunca nos ha dado comida, el gobierno no nos ha dado educación.
pero el narcotráfico sí. Entonces empezamos a intimar con algo que no debería ser. Y las cosas que son malas las empezamos a llamar buenas. Y las cosas que son buenas las empezamos a llamar malas. Otro de los escritores famosos del siglo pasado y que también ya le he mencionado un poco es Gilbert K. Chesterton. Y Chesterton en uno de sus libros menciona que pues hay muchas personas que han empezado a llamar a sus propios deseos como derechos. Y por esa razón vemos muchísimas de las aberraciones actualmente. Los caprichos de las feministas, los caprichos de las personas que están a favor del aborto, pues son sus caprichos. Y entonces ahora los han catalogado como algo bueno. Los han puesto sobre encima de la bondad misma. Los han puesto por encima de la fuente del bien, porque todo el tiempo están intimando con el mal, porque todo el tiempo creen que están haciendo un bien. Por esa razón he empezado con el tema del relativismo. ¿Qué es el bien y qué es el mal? Pues es que el bien depende de mí y mis gustos, mis antojos, mi propio yo. Un niño cuando no quiere ir a la escuela cree que es bueno no ir a la escuela. Y es el antojo del niño no ir a la escuela, es el gusto del niño no ir a la escuela. Son los antojos de mi yo. Y entonces yo catalogo como bueno no ir a la escuela. Yo catalogo como bueno muchísimas otras cosas más. Pero en realidad son cosas malas, son cosas que no deberían existir, son cosas que no debería hacer. Por el pecado original, el ser humano, su naturaleza está caída. La naturaleza del ser humano tiene esta tendencia hacia el mal. No se puede explicar de otra cosa, de otra forma. Por eso el principio teológico de este dogma del pecado original es muy importante para poder entender lo que es el bien y qué es el mal. Es importante también entender que, pues, en realidad nuestra naturaleza está frágil y caída y que en muchas ocasiones, por más que queramos hacer el bien, en realidad estamos haciendo el mal. ¿Y cómo vamos a saber qué es el bien? Porque justamente siendo mi voluntad un apetito, una tendencia hacia todas las cosas, necesita de la otra facultad, de otra de las potencias del ser humano que es la razón. La razón ayuda a la voluntad a discriminar. La razón ayuda a la voluntad a eliminar todas las cosas que son malas. La razón ayuda a purificar a la voluntad. ¿Y qué es lo que busca la razón? La razón tiene esta tendencia hacia la verdad. El Papa Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate dice, no es que vaya primero la verdad antes que el amor, y no es que vaya antes el amor antes que la verdad. Amor y verdad van unidos, amor y verdad van en conjunto. Se necesita una inteligencia rica en caridad y un amor lleno de verdad. De esta forma es la única forma que nosotros podemos conocer el bien y hacer el bien a la otra persona. Por eso
uno de los requisitos indispensables para que exista el amor es querer el bien de la otra persona. Cuando tienen a sus amigos, pues ustedes quieren el bien de sus amigos. Quieren que estén sanos, que estén fuertes, que no les vaya mal, pero no solamente a ellos, también quieren el bien de sus padres, de sus hijos, de sus hermanos, de sus tíos, de todos, quieren el bien. Es más, todavía podríamos decir, ustedes quieren el bien de sus hijos, tan es así que también los envían a la escuela, quieren el bien de sus hijos que también los alimentan, aunque a ellos no les guste, por ejemplo, las verduras, o cuando eran chiquitos no les gustaban las verduras. Ustedes quieren el bien de ellos y querían el bien de ellos, pero ese bien, tal vez a través de la comida, pues es para que crezcan sanos, fuertes y que puedan enfrentar enfermedades, porque es algo bueno querer ese bien, pero para el niño no le parece así que sea un bien. Para el niño prefiere ir al McDonald's, a la pizzería, prefiere ir mejor a jugar. Pero el adulto que conoce, que realmente conoce la verdad de ese bien, lo ofrece y se lo da sin escatimar al niño. Y no solamente a ellos, sino que también a la pareja, al esposo, a la esposa, a los padres, a los tíos, a los hermanos, a los primos, sobrinos, amigos, a todos queremos hacer el bien. Y otro principio filosófico, el bien es difusivo de sí. El bien se difunde, se expande. ¿A poco no cuando les va bien en el trabajo? ¿A poco no invitan a comer algo a su familia? ¿A poco no van a un restaurante? Ese bien que ustedes obtuvieron se expande a todos los miembros de la familia. ¿A poco no también el bien que han recibido del catolicismo, de la cristiandad, no han querido también extenderlo, expandirlo, difundirlo a sus hijos a través del bautismo? Porque es algo bueno, se difunde. Todas las cosas buenas siempre se difunden, se expanden, se comunican. Es decir, se ponen en común. Yo podría decir que sí conozco algunos casos de algunos padres que trabajan, tienen dinero y se lo quedan para ellos mismos y que no lo comunican con la familia. Son egoístas. Sí me ha tocado ver esa situación, pero la realidad es que ahí podríamos ver que a esa persona le hace falta amor. Podríamos ver que no ha vivido esta experiencia y no ha vivido esta escuela de amor. Es una persona que solamente mira para sí mismo, mira dentro de sí. Entonces, todo el tiempo, todo el bien se comunica. El segundo requisito para que exista el amor es la existencia, querer y agradecer la existencia. Un filósofo del siglo pasado que se llama Jean-Paul Sartre, filósofo francés, un filósofo que ha causado muchos problemas también porque pertenece a otra corriente filosófica que se conoce como el existencialismo, y también estuvo en relación con otra filósofa que también nos ha causado muchos problemas y conflictos en este siglo, que es Simone de Beauvoir. Pues tiene una frase muy bonita, Sartre, y dice: el núcleo de la alegría del amor consiste en que nos sentimos justificados nuestro ser. Es decir, yo siento justificado mi ser cuando alguien me ama, cuando alguien me quiere, cuando alguien me dice que soy importante para esa persona. Entonces, el segundo requisito es querer y agradecer la existencia de esa persona.
¿cómo concebirían su vida si no existiera su esposa o su esposo? ¿Cómo concebirían su existencia, su vida, si no hubieran visto nacer a sus hijos, si no lo hubieran cargado en sus brazos? ¿A poco no sienten justificado su existencia? Tal vez para muchas personas justificar su existencia es tener mucho dinero, tal vez es tener una casa grande, una mansión, tal vez es tener muchos viajes, pero aún así esas personas se sienten vacías porque justamente no sienten justificada su existencia, porque creen que solamente al tener una licenciatura, una maestría, un doctorado, tener conocimiento, tener un puesto importante, pues dicen, ya me desarrollé profesionalmente, pero aún así siento que me hace falta algo, no me siento completo. Y justamente no se sienten completos porque no encuentran la justificación del ser. Y vuelvo a repetir la frase de Sartre. El núcleo de la alegría del amor consiste en el sentirnos justificados nuestro ser. Es decir, yo siento esta alegría de amar, yo siento esta felicidad, diría en clase de ética, esta fruición, este gozo de amar, porque siento que me justifico mi existencia, tiene razón de ser, de que yo exista. Es decir, no basta con existir simplemente. Lo que interesa es la confirmación en el ser. Voy a seguir poniendo el ejemplo de los niños de la calle, porque pues a ellos también les hace falta este amor, ¿no? O también a los ancianos que están olvidados en algún asilo, o los niños que también están ahí en un orfanato. Existen, están ahí, pareciera, y voy a hacer esta comparación que tal vez sea inapropiada, inadecuada y muy fea. Tal vez parecen ser que son como macetas, que son como adornos. Existen, pero hace falta que alguien llegue y se interese en ellos, que los confirme en el ser, es decir, que los ame. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Porque justamente la otra persona nos dice, es bueno que tú existas, es realmente importante que tú existas. Qué maravilla que existas, qué maravilla que estés aquí, qué maravilla, qué impresionante, qué gozo, qué me llena de alegría de que tú hayas cruzado por mi vida, de que tú estés aquí, de que tú estés compartiendo mi existencia. Y sinceramente, nadie se lo ha dicho a esos niños. Seguramente ustedes, tal vez así de esta forma, tal vez no se lo han dicho a sus hijos o a su esposa o a su esposo o a sus padres, pero te llena de rareza, ¿no? O sea, ¿cómo es que me agradeces la existencia si yo ni siquiera deseé venir a este mundo? Ni siquiera yo decidí existir. O sea, es imposible. O sea, en mi caso, que yo nací en 1987, en 1986 yo no decidí venir al mundo, ni en 1985, ni en el año cero. O sea, yo no lo decidí. O sea, ¿cómo es que tú agradeces algo que yo ni siquiera he dado? Entonces, encuentro plenitud.
encuentro completitud, encuentro esta alegría de que pueda existir, porque yo le estoy diciendo a la otra persona, es bueno que tú existas. No, no queremos a las personas por sus habilidades, por sus actitudes, por su conocimiento. Imagínense si, si mis papás solamente me hubieran querido por eso, o sea, en realidad desde el inicio nunca me hubieran querido porque, o sea, no era inteligente, no podría decirlos, les quiero, los amo, pero aún así ellos dijeron, es bueno que tú existas, es bueno que estés aquí, o sea, haces que tenga sentido mi existencia, porque ni siquiera el dinero, ni siquiera el trabajo, ni siquiera la universidad, ni siquiera una casa, ni siquiera las otras cosas han llenado mi vida, han enriquecido mi vida como tú lo has enriquecido. Tal vez ustedes eh, han escuchado esta canción porque es muy famosa y bueno, es más también de estas épocas, bueno, de los años 90 más o menos, y es de Eros Ramazzotti que dice, gracias por existir. En realidad, justo agradecemos la existencia de la otra persona, porque sin esa persona no tendría sentido nuestra vida. Por eso no basta con existir simplemente. Existen las plantas. Es más, aquí en Ciudad de México hay muchísimas plantas. Hay jacarandas y me fascina ver las jacarandas cuando empiezan a florecer en febrero aquí en Ciudad de México. Pero existe nada más. Están ahí, simplemente. No hay una confirmación en el ser. O sea, yo no les agradezco a las jacarandas por existir. Yo no les agradezco a las plantas por existir. No les agradezco a los perros, sino yo solamente le puedo agradecer, en este caso, a alguien superior a mí. Y digo, es bueno que existas porque si tú no existieras, yo no existiría. Qué maravilla que existas, porque gracias a ti que tú existes, puedo agradecer que exista la jacaranda, puedo agradecer que exista el lago, puedo agradecer que exista el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, el Telapón, la Malinche, la Sierra Negra, la Huasteca Potosina, el Sumidero, porque tú existes, puedo agradecerlo. C.S. Lewis, que también ya lo había mencionado anteriormente, no, perdón, no es C.S. Lewis, es otra vez Chesterton. Chesterton dice, qué horror ser ateo, porque el ateo, cuando encuentra algo que agradecer, no sabe a quién agradecer. Y ahorita que estoy escuchando, por ejemplo, el pajarito, normalmente los pajaritos se paran aquí enfrente de mi ventana, aquí en Ciudad de México, y no le agradezco al pajarito que esté cantando enfrente de la ventana. Le agradezco a Dios que existe ese pajarito porque gracias a su pensamiento existió. Qué maravilla que existe el pájaro, qué maravilla que exista porque tú existes. Y me haces confirmar mi existencia. No sé cuál sea mi vocación, no sé para qué me quieras en este mundo, no sé para qué me quieras aquí en el planeta Tierra, pero aún así te puedo agradecer que existo y además porque tú me amas, confirmas mi existencia. ¿A poco no sucede o le sucedió que cuando antes de conocerse, pues andaban así por el mundo divagando y sin sentido, hasta el momento en el cual se encontraron con su futura esposa, su futuro esposo? Hay una novedad importantísima en este acto. Hay una novedad en todo el mundo. Existe alguien que me observa, existe alguien que me escucha, existe alguien a quien le intereso. O sea, de todas las personas que tal vez yo pudiera ver,
En todas las personas que me habían interesado, alguien se interesó por mí y confirmó mi existencia. Dijo, es bueno que tú existas, es sumamente importante para mi vida que tú existas. Si tú no existieras, mi vida no tendría tampoco sentido. Entonces, no solamente cobra sentido mi existencia, sino también cobra sentido la existencia de la otra persona. Empieza a haber un camino en común, empieza a haber un objetivo en común, empieza a haber una meta. Quiero el bien de esa persona. Y además, de todas las personas, recuerden que habíamos dicho que somos casi 7.000 millones de habitantes y más del 50% son mujeres, es decir, más de 3.500 millones de habitantes, solamente una mujer se fijó en mí. Y las mujeres pueden decir, más de 3.500 millones de habitantes, un hombre se fijó en mí. Y entonces posó su mirada y nos dimos cuenta que era importante para esa persona y sigo siendo importante. Todo el universo no tiene sentido hasta que te conocí a ti. ¡Qué maravilla! O sea, no sé si han podido ver las estrellas en un día muy estrellado, en un lugar muy oscuro, pero es una maravilla. Ni siquiera las estrellas tienen conocimiento de su existencia, pero cómo la otra persona observa el mundo, cómo la otra persona conoce el mundo, cómo interpreta el mundo, entonces es una maravilla. Es algo totalmente novedoso, importante, algo que está sucediendo en mi interior. Y entonces, en el caso de los alemanes se dice que esa persona florece cuando se siente querida. Nosotros podemos observar que cuando una persona se siente querida, empieza a hacer cosas que ni siquiera esa persona conocía de sí mismo. Hace cosas que nunca estaba dispuesto a hacer. Y tal vez podría ser el tema del compromiso. Un hombre es muy difícil que se comprometa, pero cuando ve que está la situación segura, entonces se compromete, florece, hay algo novedoso, porque se siente querido. Y no solamente va a protegerse a sí mismo, sino va a proteger a su mujer y va a proteger a sus hijos, va a darle sustento. Entonces, cuando una persona se siente querida, entonces empieza a desarrollar todas las potencialidades, todas las cosas por las cuales está justificada su existencia. La razón de ser de esa persona empieza a florecer, empieza a dar frutos. Yo me acuerdo un poco con mi hermano que cuando tenía novia, hasta empezaba a hablar más con nosotros y decíamos, órale, pues, ¿qué es que sucedió, no? Empieza a florecer, empieza a surgir algo que no sucedía. Cuando una persona también hasta se siente amada, hasta puede decir, bueno, en la casa de la novia o del novio, pues lo ponen a lavar los trastes. Y llega a la casa de su familia y empieza a lavar los trastes, órale. O sea, antes no lo hacía este cuate y ahora lo está haciendo. Surgen cosas totalmente novedosas cuando la persona se siente querida. Solo en este momento parece que está en su propio ser. Empieza para él una nueva vida. Cuando una persona es amada, cuando una persona es querida, entonces empieza a ser ese ser mismo. Cuando yo me siento querido, yo puedo decir, yo soy yo mismo cuando me siento querido. Yo soy Alejandro cuando me siento querido por mis padres. Yo soy Alejandro cuando me siento querido por mis amigos. Yo soy Alejandro cuando me siento querido por mis compañeros, mis alumnos. Empieza a tener una relación muy importante. Empieza a ser una situación que trasciende completamente mi vida.
Y tan es así que empieza una nueva vida en mí. Empieza a cambiar completamente. Es algo que no había sucedido y que está empezando a suceder. Por esa razón, de alguna forma, C.S. Lewis en el libro de los cuatro amores dice que hay tres diferentes, digamos, tipos de amor. El amor de necesidad, el amor de dádiva y el amor de maravilla. Sí, yo necesito, o sea, te necesito para ser yo mismo. Si no existieras tú, si no existiera el amor que tú me das, yo no soy yo mismo. ¿A poco no sucede eso en muchísimas ocasiones? O sea, cuando hay alguna pelea, empezamos a perder el sentido también de nuestra propia existencia. Yo necesito de esa persona que me ama incondicionalmente para que yo pueda ser yo mismo. Yo puedo hacer las mejores cosas gracias a que tengo tu amor. Es el núcleo de toda mi existencia. Es la razón de mi vida. Es la razón de que yo exista. Porque cuando tú me amas, me haces poseerme a mí mismo. Es decir, tú me haces ser. Tú me haces existir. Tú me haces ser aquello que yo ni siquiera conocía de mí mismo. Pero no solamente es este querer, no solamente es este amor, no solamente es esta existencia de querer y agradecer. Yo quiero esta existencia tuya y además agradezco tu existencia, porque justamente te necesito para ser yo mismo, porque yo empiezo a sacar la mejor versión de mí, es lo que decimos. Cuando una persona se siente amada, cuando una persona es amada por otra, sacamos la mejor versión de nosotros mismos. Y cuando se acaba ese amor, ha acabado esa versión de nosotros mismos, esa nueva versión, ese nuevo yo. Por esa razón, el amor también, en este caso de la existencia, de quererle y agradecerla, justo es otra capacidad, la capacidad de o la posibilidad de sentirse aprobado, consentido y confirmado. ¿A poco no cuando encontramos este amor buscamos que nos apruebe todas las cosas que hacemos? Queremos esa aprobación, queremos decir que nos digan sí, está bien aquello que haces, sí, está bien la forma en la cual tú me amas, sí, está bastante bien, consiento aquellas cosas que tú realizas. Un ejemplo de un amigo que hace algunos meses cortó con su novia. Pues al tiempo, al inicio, pues sí, consentía, por ejemplo, la novia que mi amigo estuviera de fiesta en fiesta y tomara muchísimo, porque también ella lo hacía. Eh, También podríamos decir que pues él trabajaba y el trabajo también lo consentía, pero llegó un momento en el cual este amigo trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 11 12 de la noche, o a veces hasta la 1 de la mañana, y entonces empezó a perder el consentimiento, empezó a perder la aprobación del trabajo. Oye, necesito también tiempo para mí. Yo también necesito ser aprobada en el caso de esta amiga. Necesito también ser consentida. O sea, ¿cómo es posible que mis amigos y mis amigas, cuando terminan el trabajo, ellos se puedan ver, ellos puedan ir a un restaurante o ellos puedan tomar una copa de vino o puedan ir al cine y yo te tengo que esperar hasta las 11 o 12 de la noche para que me hables? Yo no me siento aprobada, es lo que quiso decir. Y tampoco empiezo a aprobar aquellas cosas que tú haces porque no me hacen ser la mejor versión de mí. O sea, ¿qué voy a hacer desde las 6 de la tarde que yo, o 5 de la tarde que yo termino de trabajar, hasta las 11
O sea, te estoy esperando a que salgas del trabajo. Te puedo dar de comer, sí, pero, o sea, no hay una aprobación por parte tuya. No estás sacando la mejor versión de mí. Por esa razón, digamos que también ese noviazgo se terminó. Podría haber amor, sí, pero no había la aprobación, no había el consentimiento, no había la confirmación, no había la situación de sacar la versión de mí mismo o de sí mismo, aquellas cosas que hemos dicho que hacen florecer a la persona. San Agustín tiene una frase interesante que dice, vemos las cosas porque existen. Es decir, el celular que yo estoy viendo ahorita existe, la cama que estoy viendo existe, la computadora que estoy viendo existe. Y porque existen las veo, pero ellas son porque tú las ves. La computadora es porque yo la estoy viendo. O sea, si existiera la computadora solita en un bosque, no tendría sentido, no tendría razón de existir la computadora. La cama, si también estuviera en, en el espacio, no tendría tampoco razón de existir. No son, pero porque yo las veo, entonces tienen su razón de ver, de ser. Por, pero ellas son porque tú las ves. Cuando sucede todo el tema del noviazgo también, está uno esperando a que la otra persona te vea, que sea correspondida la mirada. Yo te veo a ti. Y cuando te veo, entonces también puedo decir que estoy confirmando tu existencia, estoy aprobando que tú existas. Y entonces uno se siente con esta capacidad de decir, existo para esa persona que me interesa. Eh, no sé, eh, pero es un juego bastante común en familias grandes. Muchos de mis amigos que tienen familia grande, es decir, que tienen hermanos, 5, 6, 7 hermanos, me cuentan de este juego que hacían, de que cuando eran pequeños decían que todos se ponían de acuerdo de que no le iban a dirigir la palabra al hermano X o a la hermana X, y que si hablaba tampoco la iban a escuchar, y que si pasaba no la iban a ver, o la veían pero parecía ser que no existía. El niño o la niña que sufre de este bullying, eh, pues nos puede hacer darnos cuenta de esta frase de San Agustín. Existe, pero nadie la ve. No tiene razón de ser esa existencia de ese niño porque nadie lo está viendo. Y entonces el niño o la niña empieza a llorar porque nadie, porque cree que está muerto o porque cree que no es importante, ha perdido la razón de ser. Ahora imagínense con los niños de la calle. ¿Quién ve a los ojos a esos niños? O no solamente a los niños, a los pobres como tal. ¿Quién ve a los ojos a esas personas? ¿Quién se interesa por ellos? Existen, sabemos que existen los pobres y tienen un rostro, pero parece ser que su existencia para un mundo en el cual nosotros vivimos, capitalista, un mundo muy consumista, hiperconsumista, nosotros no le damos la capacidad de ser a esas personas. No sacamos la potencialidad de esas personas. No sacamos la mejor versión de ellos porque no las vemos. Solamente, eh, porque bueno, faltan 15 minutos para las 12, quiero terminar con esta frase de Sartre, perdón, no, no es de Sartre, es de un filósofo
de la edad moderna, también un matemático importante, judío, eh, de Ámsterdam, que se llama mm, Baruch Spinoza. Baruch Spinoza tiene esta frase y dice: si Dios me ama porque existo, luego soy insustituible en el mundo. Si Dios me ama porque existo, luego soy insustituible en el mundo. Esta frase es una frase matadora, es una frase que te llega al corazón, es una frase que dice, sí es cierto, o sea, tal vez hay gente que no me ama, o no me ama completamente, pero hay un ser que sí me ama, y porque ese ser me ama, entonces mi vida tiene mucha importancia, soy insustituible, nadie me puede sustituir, porque Dios me está amando solamente a mí. Ahora pensémoslo y traslademos esta frase de Baruch Spinoza a, a cualquier ámbito. En el caso de los hijos, sinceramente hay hijos que son, digamos, como que los consentidos y los favoritos de papá o de mamá, y entonces en el amor de papá o de mamá, ese niño se siente insustituible. O pensemos también en la situación bastante trágica de mamás que han tenido que enterrar a sus hijos. Ese hijo es insustituible. Nadie, ninguno de sus otros hijos, ni los hijos que han de venir, van a sustituir a ese niño, a ese hijo, porque lo hemos amado, porque se ha amado a ese niño. Si Dios me ama porque existo, luego soy insustituible en el mundo. Muy bien. Eh, Hacen falta muchísimas cosas más. De hecho, había dicho que son 7 requisitos y llevamos 2, nos faltan 5. Y todavía nos hacen falta ver los 4 tipos de amores para poder dar una respuesta correcta, concreta a la pregunta que hemos hecho de eh, cómo podemos cumplir la promesa de que le hacemos a la otra persona de yo te amo y porque te amo, entonces yo te prometo que tú no vas a morir. Muy bien. Yo lo dejaría hasta aquí. No sé eh, si tienen algunas dudas, preguntas, algo que quieran comentar. Oye, Alex, nada más una cuestión. Las notas que luego sacas ahí en Word, sí las guardas, ¿verdad? Para que nos las compartas junto con tu presentación. Hay veces que no, la verdad es que las borro, pero esta todavía no la borro, entonces ahí la No, no tengo todavía. borres, por favor, guárdala, ¿no? Y ahí, o sea, con toda la presentación y todo. De hecho, ahorita, por ejemplo, Lucy estuvo anotando toda esa parte, pero creo que valía la pena todo tu, este, manera de silogismos que pone, no sé, está muy padre, está interesante y que nos guardes esa información, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, por supuesto. Yo se las comparto Porfa, y se excelente, las envío. muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, Martín. No, Ale, tú, Absalom, no, todo muy, muy interesante, claro, para poder reflexionar y pues practicarlo, ¿verdad? Yo creo que es Sí, pues parte que nos va a ayudar mucho. sí, espero que sí. ¿Brumas, ibas a decir algo? Este, no, digo, ahora la plática se me hizo muy, muy interesante, muy filosófica. Sí, digo, como que hay mucho que digerir. Realmente, sí, muy, muy, muy interesante. Yo nada más tenía bueno, ahorita lo platicaba con Celia, sobre cuando nos decías del bien. Este, lo contrario, bueno, cuando uno hace un bien que podría ser malo, pero es para hacer un bien bueno. Yo le decía, por ejemplo, cuando uno pues corrige a un hijo con un golpe o algo,
se podría decir que es un bien mal, pero al final de cuentas le estamos haciendo un bien, ¿no? Yo diría que en este caso es en realidad un bien, porque, bueno, aquí tendríamos que entrar en otra discusión totalmente filosófica, que es el tema de la justicia y específicamente también de la disciplina, y además el tema de la ley. Tomás de Aquino, por ejemplo, en la Suma Teológica dice que existe la ley positiva, porque bueno, hay 4 diferentes tipos de leyes: la ley eterna, la ley moral, la ley cósmica y la ley positiva. La ley positiva es la que nosotros como seres humanos hacemos. De hecho, podríamos decir que la ley positiva que tienen en su casa, por ejemplo, es, a ver, si el niño no hace lo que se le pide, pues puede mm, primero razonarlo con él, ¿no? Si el niño no lo razona, entonces tal vez se le puede alzar la voz. Y si no entiende alzándose la voz, entonces tal vez pueda haber una corrección física. Tal vez se aplica un mal, pero en realidad no es un mal como tal, sino que se busca hacer un bien. Voy a poner otro ejemplo. No sé si a todos ustedes les gusta que los inyecten. O sea, ven así la aguja de tamaño de 30 centímetros y les gusta que los inyecten para si tienen el cuerpo cortado y así están muy, muy, muy enfermos, pues se recuperen prontamente, ¿no? Entonces, la aguja podría parecer un mal en realidad, pero en realidad es un bien, porque ahí cuando se te inyecta, entonces ya puedes recuperar tal vez prontamente la salud. Ok, Pero parece un mal para nosotros, pero en la realidad es un bien. ok. De igual forma, para el niño podría parecer un mal tal vez el castigo, pero en realidad es un bien, porque lo que tratas de hacer es que sea una persona virtuosa, tratas de que mejore esta condición y esta capacidad. Al niño le va a parecer malo, tal vez al papá también, pero es un bien para justamente que se cumpla la ley positiva, para que haya disciplina, para que sea mejor persona. Ok, sí, entendido. Gracias. Súper. Perdón, Alex, siguiendo de la pregunta de Rubas, por ejemplo, si yo quiero para mí hacer el bien en mi percepción es un bien, pero realmente es un mal, pero yo no me doy cuenta de eso. ¿Estoy haciendo un mal o estoy haciendo un bien? En realidad estás haciendo un mal, porque justamente podríamos decir que hay un bien objetivo y hay un mal objetivo, pero aquí tal vez voy a decir otra cosa. Este problema es un problema de ética en realidad. Y bueno, los temas de ética, por ejemplo, en la Universidad Simón Bolívar, donde también estoy dando clases de filosofía, me lleva más de un año para que se pueda comprender por qué el bien es objetivo. Y por qué, digamos, podemos conocer que aunque mi percepción sea que yo estoy haciendo un bien, en realidad estoy haciendo un mal. Aquí implica algo que en moral o en ética se llama fuentes de moralidad, que se llama objeto, fin y circunstancias. Si lo quieren ver de forma muy sintética y resumida, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el apartado número 3, el numeral ese sí no lo recuerdo, ese sí se los debo, habla sobre la parte de la moralidad cristiana y obviamente recurre mucho a Santo Tomás de Aquino. Y ahí habla sobre el objeto, el fin y la circunstancia. Pero todavía hace falta desarrollar más el tema de lo que es un acto humano y hace falta todavía más desarrollar lo que es el criterio de moralidad, que es lo que me permite a mí saber qué es el bien y qué es el mal. Y los criterios de moralidad también son 3: la ley, la recta razón y la conciencia. La ley es un criterio totalmente y netamente objetivo para poder conocer lo que es el bien. Por ejemplo, yo sé que matar es algo malo. ¿Por qué? Bueno, porque está la ley eterna y esa ley eterna me participa de la luz en la ley moral que se encuentra inscrito en mi ser. Pero, ¿cómo yo conozco la ley moral? Pues te tienen que enseñar. Sí.
¿Cómo? Perdón, otra vez. Es que además también pensé que estaban, o que mi internet estaba mal porque los vi todos congelados. Ah, no, te lo tienen que enseñar, la ley moral. Alguien te la tiene que enseñar o tú la tienes que conocer, ¿no? Tomás de Aquino dice que hay dos vías para poder conocer la ley moral. Una por instrucción, es decir, como tú muy bien lo has comentado, alguien te lo enseña. O la otra forma también para poder conocer la ley moral es por invención, dice. La palabra invención no significa de inventarlo, sino significa que uno mismo se da cuenta, es decir, uno mismo adentra dentro de sí mismo y conoce la ley moral. Por eso, para el cristianismo, para el catolicismo, siempre ha sido muy importante, digamos, la vida en soledad. Los eremitas, los monjes han vivido en soledad para que también puedan conocer la ley moral. No quieren escuchar todo el ruido exterior y no quieren escuchar todo el ruido interior, quieren escuchar lo que dice la ley moral dentro de sí mismos. Entonces, conocemos el bien gracias a la ley moral y gracias a la ley eterna, porque en muchas ocasiones se nos olvida lo que es la ley moral. Dios nos ha dado los 10 mandamientos para que lo podamos recordar, porque nuestra mente es muy limitada, pero ¿cómo lo interpretamos? Lo interpretamos gracias a la conciencia. Y bueno, también otra situación, cuando di el tema de conciencia con mis alumnos, me tardé un semestre y todavía ni siquiera terminamos de ver lo que es la conciencia con mis alumnos. Es decir, para el tema de la conciencia es el criterio subjetivo de lo que es el bien y del mal. Por esa razón podría decir, bueno, es que para mi conciencia, para mí, es algo bueno, pero en la realidad objetivamente es algo malo porque está inscrito y está implícito en la ley moral. Entonces, digamos, pues sí, o sea, podría ser que yo pueda decir que es algo bueno, en la realidad es algo malo, objetivamente es algo malo, pero subjetivamente algo para mí es algo bueno. Ok, voy a tener que reflexionarlo y digerirlo paso a paso. Sí. Sí, oye. Le agarro la idea. Sí, agarré la idea, tomé la idea, tomé la idea. La colita de la idea. Eso es todo. Sí, sí. Bien. Oye, pues muchas gracias, Alex. La verdad que ya extrañábamos los... Ahora sí que iniciando como con la intención de una sola sesión de un tema, la verdad es grato para mí, para todos, yo creo que también. Esto se transformó en toda una cátedra y en vez de un tema, en un diplomado. Y la verdad digo, yo creo que todos aquí, a reserva que alguien lo diga, pero yo creo que te agradecemos este tiempo que nos dedicas. Este tiempo para nosotros es muy enriquecedor, muy productivo, ¿sí? Y pues nos vemos la próxima semana si tú no tienes problema y los demás tampoco. Sí, Claro que sí. está bien. Sí, gracias, Alex. ¿Cómo ves, Alex, compadre? Muchas gracias, agradecerte, Alex, la verdad, tu tiempo lo valoramos mucho, como bien lo dijo Gonzalo, y ojalá podamos seguir contigo. Oye, y aquí debatimos un poquito con los jóvenes, porque ahora está toda la familia. ¡Qué bueno! Entonces, de repente Oscar ahí está debatiendo algunas cosas. Ah, ya me imagino, muy bien, excelente. Pero está bien que se junte para Sí, otra. pues para eso es esto. Acuérdate Sí. que pues ahí todo es debatible, todo es, cada quien es una cabeza, es un mundo y yo creo que hay muchos elementos aquí para reflexionar y obviamente para transformar en nuestras mentes, nuestros corazones, cada quien, yo creo, ¿no? Sí. Pero lo que es, o sea, por mucho que debatamos, lo que es, pues es, o sea, ¿no? Eso me gustó, eso, Alex. O sea, Y eso del aborto está muy interesante. Le digo, escucha, cuando dijiste lo del aborto, Uh-huh. le digo, a ver, ¿qué opinas? Ya después platicaremos más a profundidad. Claro que sí. Hola, buenas tardes. Habla Laura. Es que de repente es un tema bien complicado. Son bien relativos los temas porque, por ejemplo, comentabas el bien, pero el bien para una persona puede ser una cosa y para otra persona no estar de acuerdo con el bien. Por ejemplo,
no digo del tema del aborto, porque es un tema bien, bien complejo, pero por ejemplo, mentir, y tú dijiste bien y definiste perfectamente pues lo que es desde el término, ¿no? Pero mentir para una persona puede ser irrelevante. El decir, ay, es que no vine a verte porque mi abuelita se enfermó. Entonces, ay, es que dije una mentira piadosa. Y empieza, yo creo que son temas bien complejos y sí se prestan para debate, pero aquí lo importante es esa parte, Alejandro, que tú has estado manejando perfectamente, de ir al no, de irnos a lo que es cómo la definición de cada término, porque ahí está de hoja. Tenemos una idea a lo mejor no bajo un término, bajo una definición, sí se confusión. Si nos vamos a lo que es la definición tal, no hay hojas como son, pero se presta para debate. Definitivamente son temas que hemos estado manejando y que nos deja mucho, no nada más quedarnos con la palabra, irnos al término, irnos a la etimología de la palabra para entender y no ponernos pretextos, porque decimos, ¿sabes qué? Esto es Me conviene, ¿no? es así, es blanco y negro, no hay intermedios, ¿no? Y creo que con esta parte, entendiendo esta parte, evitamos mucho la confusión, evitamos mucho el manejarlo a conveniencia incluso. Sí. Sí, yo sí, totalmente de acuerdo. Justo también por eso. Oye, Alex. Ah, perdón. No, sigue. Sí, o sea, justo creo que es, o sea, muy importante. O sea, en el caso, por ejemplo, de la ética, justo se ha dejado mucho el tema del amor, pero para el cristianismo el objeto de la ética siempre es el tema del amor y se ha descuidado mucho. Pero creo firmemente que justo con este tema del relativismo, cada quien hace lo que quiere actualmente, cada quien hace lo que le conviene en realidad. Entonces, definir y además explicar y también razonar y también poner todos los argumentos ayuda entonces a comprender toda la realidad de por qué sí tal cosa y por qué no tal cosa, ¿no? Y aquí, pues sí, o sea, tal vez todos los argumentos pueden ser debatibles, pero ahora sí, como dijo mi tocayo, ¿no? Las cosas como son, o sea, una cosa es y si es, entonces, pues así es. O sea, las cosas, si yo digo que esta pluma que tengo ahorita en la mano es negra, pues es negra porque así existe, ¿no? Por más que me guste el color rojo, el color azul no va a pintar azul o no va a pintar rojo, porque la cosa es negra. Entonces sí hacen falta muchísimos argumentos. De hecho, o sea, en el tema, aunque ahorita mencioné tal vez el aborto, tal vez también puse el tema de la mentira, pues justo, o sea, todavía hace falta mucho el tema del desarrollo de la moral. Tal vez ahorita lo único que hemos tratado es el tema del amor. Y cuando tratamos el tema del bien, pues por esa razón tuve que referirme que ahorita, solamente ahorita he mencionado 3 tipos de bienes: el bien ontológico, el bien moral y el bien físico. Y justo, o sea, ya cuando entramos a temas de la mentira, un asalto, lo que sea, ya entramos en temas de la moralidad como tal. Pero ahorita solamente recordemos que estamos tratando lo que es la esencia del amor como tal. Pero sí, o sea, tal vez haga falta todavía una indagación, haga falta un estudio de lo que es la moral. Por esa razón también quise mencionar un poco lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el apartado número 3, porque ahí está el tema de la moral cristiana. De hecho, o sea, si ustedes recuerdan, para que una persona, digamos, pueda salvarse, pues la Iglesia, a través del Catecismo de la Iglesia Católica, pone 4 elementos, y eso se encuentra también desde Santo Tomás de Aquino y desde antes, que está en qué creemos. Y por esa razón el Catecismo empieza a decir todos los elementos del credo. Después dice cómo celebramos o qué celebramos, y después habla sobre todo del sacrificio pascual, habla de los 7 sacramentos, después dice cómo vivimos, y ya empieza a hablar todo el tema de la moral cristiana a través de los 10 mandamientos y los mandamientos de la Iglesia, y por último dice
cómo rezamos o cómo nos relacionamos con Dios, y habla sobre la oración que Cristo nos enseñó, que es el Padre Nuestro. Entonces, digamos, sí, ahorita solamente estamos hablando casi de una de las pequeñas, pero muy pequeñas partes de lo que habla el cristianismo, que es el amor, pero todavía hace falta más desarrollar toda la parte de la moralidad, que si bien pueden, si ustedes ir estudiando poco a poco, pues les recomiendo lo que viene en el Catecismo de la Iglesia Católica en el apartado número 3, porque sí hay muchas cosas que son ahorita, en este momento, debatibles. Y como dice la carta de San Pedro, hay que dar testimonio, hay que dar razón de nuestra fe. De hecho, esta es la palabra, hay que dar razón de nuestra fe. El cristianismo desde el inicio siempre ha dado razones y argumentos basados en la razón humana y en la razón divina. Por eso el cristianismo siempre es una religión basada también en la razón, a diferencia de todas las demás religiones. Entonces, sí, o sea, ese es el reto que tenemos todos como cristianos ante un mundo posmoderno, posverdad, posbien, que quiere acabar con todo lo que el cristianismo ha acabado, ¿no? Ha construido. Y entonces nosotros tenemos que formarnos y tenemos que dar razones de nuestra fe. Eso nos gustó. Muy bien. Alejandro, gracias, muchas gracias. Creo que así, de manera de rapidito, el que cada día conozcamos y aprendamos, y sobre todo esto, aprendamos a formarnos para poder tener razones, para poder vivir más nuestra fe. Creo que la omisión a veces es una excusa más pues, del pecado que cometemos porque no conocemos. Entonces, creo que esto es un caminar que nos lleva no solamente a la moral, a la razón, sino para crecer en fe. Gracias. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes, sí, no, ni nada que agradecer. Ahora sí, como dije, el bien se difunde, es difusivo de sí, se comunica. Muy bien. Muchas gracias, Alex, muchas gracias a todos. Que pasen un excelente domingo. Sí, ya, Alex, ahí está. Se está capacitando, dice. Y bueno, pues que pasen una excelente semana, inicio de semana, con sus familias, que todos estén bien en salud por allá. Ya vi que llegaron mis aparatos, Julio, ya para irme a hacer ejercicio ya al gimnasio. Cuídense mucho y estamos en contacto. Entonces, yo creo que si es un acuerdo, el próximo domingo nos vemos. Sí. 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 Claro, sí. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Bonito domingo. Muchas gracias. Gracias a Gracias a Gonzalo. todos. Muy bien. Nos vemos. Bye. 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 Saluda al chimuelito, Atrás. ¿Quién? al chimuelo, ¿Cómo se llama? a Lucas. A ver. Háganlo.